Allá. Entonces, recibí algunas inquietudes sobre el domingo y el martes y de pronto, no sé si en algunas partes apliqué demasiado el acelerador y me parece bien, como uno después de un tiempo ya no le importa repetir o retomar o decir hagámoslo mejor, porque realmente este tema no es un tema que estemos haciendo para que pues hagamos algo los domingos y los martes. Estamos muy comprometidos con la edificación de cada uno de ustedes, quisiéramos desarrollar una vida discipular un poco más cohesionada. Mi esposa ha estado contactando varias damas y con algunos se ha ido como cohesionando durante el tiempo de la semana. Sin embargo, no se ha podido con todos y la preocupación es esa, es cómo podemos desarrollar nosotros todo este tema. Estamos en la última recta, donde estamos ya hablando de la expresión de viviendo el gobierno. Venimos viendo una vida práctica y pues yo quisiera recoger algunos aspectos para que pudiéramos tener esto y vamos a pasar rápidamente sin entrar profundamente en algunos temas. Pero sí quiero hacer el recorrido para que en este escenario, en este video, puedan tomar el panorama, porque es relevante las cosas que estamos entendiendo de la Escritura y lo que el Espíritu trae, porque es muy para este momento, es muy para nosotros, es muy por lo que tenemos que hacer. Hablar de una vida práctica es hablar de una vida práctica como la expresión de Cristo, o sea, la expresión de la vida de Cristo formándose en nosotros. Esa es una vida práctica desde el punto de vista de ser hijos de Dios. Una vida práctica como la expresión de la vida de Cristo formándose en nosotros. Y esto tiene que ver con el proceso de salvación del alma. Entendemos que el espíritu es perfecto y ya Dios lo salvó. Pero el alma está en un proceso de perfeccionamiento, que es un proceso de ser transformados por Él y en Él, que definitivamente va a traer un incremento de Cristo en cada uno. Y ese incremento tiene un significado en la vida tuya y en la vida mía, que es madurez. Y la madurez se da porque somos gobernados por su espíritu. Entonces, cuando tú armas todo esto, es el escenario completo. ¿Por qué somos gobernados por su espíritu? Porque mi alma ha sido enseñada por todos los elementos externos que hay de cultura y la tradición y muchas otras cosas. Y mi alma, cuando dice la escritura que no requiere nadie que le enseñe, está haciendo el énfasis más en que es necesario que el alma sea enseñada desde adentro de cada uno por el espíritu que mora en cada uno de nosotros, que habiendo perfeccionado nuestro espíritu y habiendo vivificado nuestro espíritu, es un maestro para nuestra alma. Entonces, ese es el escenario completo de todo esto. Pero es muy claro que nosotros casi nunca escuchamos esa frase: Dios está en gobierno de mi vida. Pocas veces escuchamos eso. Sin embargo, sí escuchamos mucho por la gracia de Dios, porque Dios tiene el control de todo. Esa es una expresión que sí se escucha muy a menudo. ¿Por qué nos importa el control? Realmente el control es un tema cultural. Para nosotros es más fácil decirle: Señor, contrólame para que yo no me equivoque. Y el Señor nunca dijo que nos iba a controlar, que nos iba a enseñar, ¿cierto? Que nos iba a enseñar. Entonces, entender el sabio, profundo, santo y perfecto consejo de Dios en su palabra es lo que nos pone en gobierno. Él solamente no nos dejó mandamientos, porque a veces pensamos que los mandamientos fueron dados en la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, y como Cristo los cumplió y entonces que nosotros ya no tenemos mandamientos. Pero no, nosotros tenemos mandamientos.
Y los mandamientos son direccionamientos de gobierno y del reino. Son directrices que están en la escritura. De hecho, el mismo Jesús llevó la ley a un escenario mucho mayor, que fue un escenario de amor y de un mandamiento de amor. Y esos son temas de gobierno. Pero no solamente Cristo se encargó de darnos las direcciones de lo que había que hacer y cómo hacerlo, sino que Él se conformó en nuestro guía interior para garantizar que pudiéramos estar en gobierno, ¿cierto? Siendo hijos maduros. Entonces miren qué bonito, porque Cristo es el causante y ejecutor del gobierno. Y a uno le suena eso demasiado técnico, pero si yo les digo que Él es el rey y Él es el reino, wow, eso nos queda clarísimo. Desde los evangelios nos queda muy claro, o desde las profecías del Antiguo Testamento, porque Él es el rey de reyes, ¿cierto? Y Él es el reino, porque Él decía, hoy el reino está entre vosotros, porque Él estaba presente. Y Él había establecido el reino con su propia presencia. Entonces, cuando decimos que Él es el rey y el reino, es fácil decir que Cristo es el causante y ejecutor del gobierno. Así es de que si Él es el causante de todo, por eso es que hablábamos de un Cristo como el autor de todo. Y estamos hablando de un Cristo como el Dios creador, ¿sí? Como una expresión de ese Dios creador, Cristo como tal. Por eso decíamos que Cristo era el autor de todo. Si nosotros estamos claros, pues podríamos avanzar fácilmente en el entendimiento de las cosas. Y aquí, a manera de resumen de los últimos 2 días, voy a tratar de colocar las cosas en perspectiva. Hablamos de un término griego. Ustedes saben que yo no hablo griego aquí para dejar los griegos, que mi intención no es enseñar griego, sino es para entender la dificultad de traducir una palabra griega a un lenguaje nuestro. Es difícil traducirlo. Hay muchas expresiones hoy en día que pasar de un idioma a otro son difíciles de traducir. Expresiones en inglés como assessment, las traducimos como evaluación, como análisis, como una serie de cosas, porque no hay un término único que le pegue. Así pasa con esta expresión griega que es arquejos. Arquegos, ¿cierto? Se traduce como príncipe. Miren que príncipe tiene una raíz de principio. O sea, es la misma raíz. Entonces, arquejos, que significa autor, una de las traducciones es príncipe. Y en muchas traducciones de varias versiones de la Biblia se traduce como jefe. Y en otros escenarios, como en la Septuaginta fue una de las Biblias de latín muy antiguas, de la cual se desprenden casi todas las traducciones que nosotros tenemos. Allí se alcanzó a traducir como capitán, ¿sí? De ahí esas viejas canciones, Él es nuestro capitán. Todo esto tenía que ver con eso. Pero esa expresión arquegos en griego también era utilizado en algunos escenarios, pero en otros era utilizado aitíos. Aitíos. Y aitíos es un término que quiere decir el que causa, el causador de algo. Entonces miren que todas estas expresiones en el contexto del griego estaban hablando de un autor que era mucho más que el solo autor. Retomemos Hebreos 2:10 para que lo entendamos. Dice, Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Miren ese escenario. Entonces, no habían las cosas, no existían las cosas, y las cosas fueron por Él, pero también subsisten en Él. Y continúa el pasaje para terminarlo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Entonces miren aquí cómo está otra vez esa expresión de Cristo como el autor de la salvación. Entonces aquí vemos que Él es el autor de la salvación, pero que esa autoría de la salvación también la constituye porque Él causa la creación, ¿cierto? Y porque Él la sostiene. Y eso ya es el concepto completo de príncipe, principio, jefe, capitán, el que causa, ¿cierto? Ese es lo que quería decir ese texto. A veces nosotros pensamos quién es el autor del libro, pero cuando hablamos de libros que han constituido obras clásicas literarias, uno podría pensar que esos mundos, esos escenarios y esas historias no existían antes de que el autor las escribiera en un libro. Entonces, ese es el contexto completo. Entender que él es el autor de todo es entender que en el gobierno él también causa esa autoría, pero esa autoría tiene mayores alcances. Por eso también hace referencia al autor como el caudillo, pero más que el caudillo, el que acaudilla. O sea, no solamente es que él es el gobernador, sino que gobierna, ¿sí? No es solo un título, sino es una acción que se conlleva en la misma persona de Cristo. También cuando estamos hablando de autor, demarca una originalidad, ¿cierto? Entonces, una de las definiciones de ese término en el estudio semántico de las palabras dice que es el que provee la primera ocasión de cualquier empresa, de cualquier cosa, de cualquier empresa. Aquí es como una iniciativa, una idea, una actividad. Es el que provee la primera ocasión de cualquier empresa. Lo voy a dejar en empresa, no importa. ¿Por qué? Porque cuando pienso en empresa, estoy haciendo estoy hablando de algo que es activo y permanente. Hay empresas que no duran nada, pero bueno, nosotros estamos en la empresa de enseñar el evangelio del reino con esta verdad presente en medio de un nuevo pacto experimentado en nuestras vidas. Y eso es continuo. Ahora, no somos los autores, pero lo que quiero decir es que miren que esto es continuo. No es algo que se hizo y ya. Así es de que cuando retomamos este Hebreos 2:10 y todo ese escenario que estamos diciendo, podríamos estar hablando de que Él es el conductor y la fuente. Es el que lo desarrolla y el que lo crea. ¿Sí? Esa es la expresión de ahí. Miremos el autor precioso que es Cristo en Hechos 3:15. Allí habla del autor de la vida y dice así, está contando el apóstol en su discurso, allí en el escenario donde estaba, muy reciente la crucifixión de Cristo y muy reciente el que ellos estén experimentando por primera vez al Espíritu Santo en sus vidas. Ya no era algo que venía con Cristo, con Jesús presente, sino que ahora ese Espíritu Santo había sido derramado en ellos. Y en esa potencia, en esa iluminación, en ese entendimiento, es que dice el apóstol Pedro aquí en Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Qué importante entender aquí el autor de todo, porque si nosotros no entendemos que en Cristo se originan las cosas, no vamos a entender su vida puesta en nosotros y no vamos a entender el gobierno. Por eso nos tomamos el tiempo de dejar claro que Él es el autor de todas las cosas que están. Ya vimos aquí atrás cómo Él es el autor de la salvación, ahora estamos viendo cómo Él es el autor de la vida. Pero miren esto, Dios resucita a Cristo, pero Cristo es Dios también. Así es de que Él es la vida misma. Cuando decimos aquí en Hechos 3:15,
matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Lo que está diciendo es que Cristo no solamente, hay una expresión de un historiador y estudioso de la Biblia que se llama Crisóstomo, que dice algo así como esto, se lo voy a parafrasear. La vida que tenía Cristo no provenía de nadie más, sino de él mismo. O sea, él mismo era la vida, la sustancia de la vida. Pero él es el autor de la vida y es el príncipe de la vida. Y él, que tiene la vida, nos las ha dado también. O sea, aunque suene como una expresión de palabra, lo que estamos diciendo es que de la nada se crea algo siendo él el autor. Y ese es Cristo, el autor de la vida. Yo quiero saber si queda claro esta expresión. O sea, tenemos que entender que el gobierno del que vamos nosotros a tomar parte tiene un autor y que ese autor es Cristo. ¿Sí? Veo un par de deditos levantados. Quisiera que levantaran sus deditos, pegaran un grito y dijeran entiendo, ¿cierto? Para que podamos ver. Preguntémosle perdóname amor, interrumpirte, a la familia Campis que está allí. Vamos a preguntarles porque son como 6 personas allí reunidas. Ok. Si están entendiendo, hijo, que estás ahí, por favor pregunta, y si hay alguna duda que la puedan expresar para aquí poderla explicar. Entonces, estoy esperando, Efra, si todos allá están entendiendo. Alguien que me diga sí, no, una pregunta. Esto no es una charla magistral, esto Estamos es acá, un compartir de Cristo. Dime, hijo. aquí. Pero al final, o sea, ellos van a recoger como las preguntas, de pronto y me solicito al final si tiene alguna pregunta de una. Pero ahorita están entendiendo el principio. Lo que pasa es que... Muy bien, autor, autoría, vamos y reino, ahí vamos. Bueno, entonces estamos en el tema del autor. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto. Cristo derrama su espíritu en su iglesia y su espíritu empieza a enseñar a su iglesia. Él es el autor de eso. Eso lo pueden ver ustedes en Hebreos 2:4. Él lo comenta. Ahí en esta carta está diciendo todas las cosas que pasan, todo lo que se ocasiona por el hecho de que el Espíritu Santo ahora esté distribuido por la voluntad del mismo Cristo. Entonces, Cristo es el causante de que el Espíritu se distribuya. Y el Espíritu, habíamos dicho al comienzo, que es quien nos enseña. Y cuando nosotros somos enseñados y entendidos, obedecemos. Y cuando obedecemos, estamos en gobierno de Dios. Y esto se llama viviendo el gobierno. Estamos aprendiendo cómo vivir el gobierno de Dios. Cómo vamos a aprender esto primero y luego vamos a ver cómo lo hacemos de manera intencional. Esto es como entendiendo cómo es que el asunto se gesta. Por eso es que luego en Hebreos 5:9 dice que habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Cristo. Cristo también fue perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces él ya empieza aquí a dar una expresión de gobierno. Un gobierno dicta leyes y espera que esas leyes se obedezcan. ¿Se ven lo interesante de todo esto? Pero Cristo mismo fue perfeccionado en la obediencia. O sea, él cumplió en obediencia todo lo que le dijo el Padre que hiciera. Cristo, cuando estuvo encarnado en Jesús, él fue gobernado por el Padre, ¿cierto? Y fue perfeccionado. Él perfeccionó todo allí, en medio de la obediencia. Por eso más adelante dice en Hebreos 12:2, un pasaje famosísimo que todos nos acordamos de algo, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, vuelve y dice, el autor y consumador de la fe, el que la crea y el que la ejecuta, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren que en la ejecución de la fe de Jesús fue perfeccionada por la obediencia de Jesús. Por eso es que nosotros tenemos la fe del Hijo de Dios como un referente, porque esa es la fe perfecta. Nuestra fe no es perfecta. Nosotros estamos en un proceso de ser perfeccionados, como decíamos al comienzo. Y el ser perfeccionados, en cuanto a esto, nos va a poner bajo gobierno y nos va a poner en gobierno. ¿Por qué? Porque Cristo, dado lo que sufrió, lo que padeció, lo que obedeció y lo que fue perfeccionado, Él se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, fue puesto en lugar de gobierno. Por eso es que Cristo dice, todas las cosas me fueron dadas bajo autoridad. Y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Por eso el tema de vivir en el gobierno de Dios es tan importante. No hay una vida real, así sepamos mucho Biblia, mucho griego, y tengamos mucha religión, no va a haber una vida real expresada en mí si no estoy en el gobierno de Dios. Y ahí uno empieza a ver cómo es de importante entender de dónde es que viene todo esto. Él no solamente origina las cosas y las ejecuta a un punto de perfección, sino que por esa razón Él tiene la autoridad. De eso también hablamos la vez pasada. El martes estuvimos hablando un poco sobre la autoridad. Si ustedes se acuerdan, hablamos de Lucas 20, cuando la gente le dice, primero estaban todos locos porque era una autoridad cuando enseñaba que nunca la habían visto. ¿Y por qué Jesús enseñaba con autoridad? Porque Él vivía eso. Es más, la promesa profética de los libros que conocía Israel, de sus profetas, Él la estaba cumpliendo. Entonces, no solamente Él obedecía, sino que Él era la expresión viva del cumplimiento de la voz de Dios. Por eso era el verbo encarnado, por eso era la expresión real de Dios. Su autoridad venía de ahí, no venía de una educación que lo hubiera posicionado como un sacerdote de la ley, un maestro en el Sanedrín. Jesús no era eso. Jesús era una expresión viva y de ahí la importancia. Y cuando ellos no comprendieron y le decían, dinos con qué autoridad haces esto, Jesús les contestaba con una pregunta al nivel de ellos. Dime tú, ¿por qué el bautismo que ustedes no recibieron, que era el de Juan, es de Dios o de los hombres? Ustedes no me dicen, yo tampoco les digo. Entonces, porque su posición de autoridad no era algo que Jesús tuviera en discusión. Él no iba a discutir con nadie ni su posición ni su reino, porque él sabía quién era, él sabía lo que tenía, él sabía su autoridad, porque su autoridad no provenía de una enseñanza, sino de que él mismo era el autor de eso. Él conocía a perfección. Es como cuando discutimos la obra literaria con el autor y le damos nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista puede ser muy interesante, pero el autor de la obra sabe qué fue lo que le dio vida a esa obra literaria. Y él lo que diga es la realidad de esa autoría. Veamos esta dimensión. Yo quisiera como a veces volverme un vaso con agua y poderme meter en sus cabezas y en sus cuerpos para decirles lo que arde dentro de mí, de entender una realidad y no un estudio. A veces le dicen a uno, reúnete a estudiar conmigo, y es rico estudiar con más gente,
pero cuando compartimos nuestra realidad, estamos compartiendo nuestra vida. Y cuando compartimos nuestra vida, es la expresión práctica de la vida de Cristo en nosotros. Así es de que, entendiendo la autoridad, veamos un elemento básico de su significado también. Ya vimos el significado de autor, ¿no? Es el causante de algo, ¿cierto? Y el que mismo que lo hace desarrollar. En la autoridad, la palabra es más conocida en griego por algunos, de pronto. Es exousia. Con X la primera, con S la segunda. Exousia. Y exousia, en principio, es la libertad de actuar. Cuando yo tengo exousia, cuando yo tengo autoridad, tengo libertad de actuar. Y eso es tan importante que muchas tendencias religiosas entendieron eso como un permiso para hacer lo que querían. Y de ahí vino corrientes como Creciendo en Gracia, que tal vez es de las contemporáneas a mi vida que me acuerdo. Hay muchas más y hoy en día hay más. Hoy en día hay muchas cosas que se mueven con la libertad. Todo esto de la libertad de géneros y haber dañado la expresión de tolerancia tiene que ver con una mala interpretación de la autoridad. Entonces, la autoridad en principio es la libertad de acción, ¿sí? Pero también está expresado como el derecho a actuar, ¿cierto? Ese derecho a otorgar autoridad para que alguien actúe. Y como que vamos entendiendo el tema de autoridad. O sea, autoridad sí es una libertad, ¿cierto? Pero ese permiso que otorga la autoridad no es para hacer lo que a uno se le da lo que uno quiere hacer. Por eso decía el apóstol, a mí todo me es permitido. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me venga en mi deseo propio, pero no me conviene hacerlo. Eso es libertad. No me conviene hacerlo. Entonces, esa libertad que está dada por la autoridad da un paso a desarrollar una capacidad o poder entregado a una persona. O sea, la capacidad de hacer eso. Hijo, yo te autorizo a que tú llegues hoy a las 10 de la noche. El hijo feliz porque yo siempre llega a las 8 porque yo he dicho que es a las 8, pero cuando lo autorizo a llegar a las 10 de la noche, yo, que soy el autor de esa regla, le estoy dando un permiso para que él sobrepase sus límites. Y su capacidad la puede desarrollar por 2 horas más que lo de costumbre. Él no puede pasarse de las 10. Pero él podría llegar más tarde. ¿Sí? Pero si llega más tarde, estaría fuera de autoridad. Cuando nosotros como hijos de Dios hacemos las cosas que Cristo no nos mandó a hacer, estamos fuera de autoridad. Y podríamos decir fuera del gobierno. Miren lo interesante que va entendiendo estas palabritas pequeñas como todo se va viendo. O sea que autoridad se le entrega a un presidente cuando votamos por él y el presidente hace el juramento y en ese momento le damos el poder para gobernar, el poder para regir, ¿cierto? Cuando los reyes en la antigüedad, bien antiguos, estamos hablando de los medievales y hacia atrás, hasta el Antiguo Testamento y toda esa historia, cuando se les coronaba y se les reconocía como rey, su voluntad se volvía una ley. Lo que el rey decía, eso era verdad y eso se hacía. Por eso el rey, cada vez que hacía algo, era como emitir una ley de gobierno. En él estaba todo el poder. Esa es la capacidad que la autoridad da en todo este tiempo, ¿cierto? Entonces, no solamente su voluntad, sino lo que él mande, se ejecutaba. Por eso el cuidado de los reyes, por eso se equivocaban tanto.
Y miren que algunas religiones heredaron ese concepto de autoridad y depositan en un solo hombre el derecho a que esa voluntad es inequívoca, que no falla, que es verdad. Qué cosa tan tremenda esto. Entonces, ahora vemos que la autoridad se da de manera, la autoridad que tiene la policía, la que tiene el presidente es diferente, la autoridad que tiene la autoridad apostólica era diferente, la autoridad en mi casa es diferente. Si ustedes miran ahí en la pantalla donde dice Yaneda Ortiz, ahí está la autoridad. Entonces, ahí está el poder para gobernar. Entonces, tenemos diferentes capacidades. Entonces, miren que hay veces que también esto de la autoridad delega una capacidad para gobernar incluso los asuntos domésticos. Entonces, hay varios escenarios de gobierno y varios niveles de gobierno o varios niveles de autoridad según donde yo tenga jurisdicción. Y eso va a ser un tema bien interesante también, jurisdicción. Entonces, yo creo que estamos bien en este tema. Ya las cosas cuando vienen a nuestro escenario de los discípulos, el escenario de la iglesia, vienen expresiones de enseñanza como en 1 Corintios 11, cuando dice que la mujer se cubre la cabeza, y no era para que la mujer estuviera en una posición, no, era para que eso fuera una señal de que la iglesia estaba bajo la autoridad de Cristo. Entonces era un símbolo de que la iglesia estaba bajo autoridad de Cristo. Qué bonito mensaje. O sea, no era malo. Pero eso después se volvió una religiosidad que te tenías que cubrir el pelo con una pañoleta. Pero esas damas que iban a esas reuniones religiosas nunca estuvieron bajo el gobierno ni de Cristo, ni de su marido, ni que era el gobierno de su país. Hacían lo que querían. Entonces, cubrirse la cabeza no significaba absolutamente nada. Eso es un hecho externo. Pero lo que sí significaba eso es bien importante. Entonces, exousia, que es autoridad, denota en primer lugar libertad de actuar y enseguida la autoridad para actuar. Entonces, es una actuación responsable. Vamos a avanzar hoy para poder cerrar los temas. Yo no quiero que esto quede con dudas, con inquietudes y eso. Un dato curioso aquí para el margen de ustedes es que decíamos que la autoridad también es un derecho que se da, un derecho que se otorga. En las traducciones, en el estudio de las palabras, cuando se habla de verbo, de palabra, eso también se traduce como derecho. O sea, cuando uno dice conforme al derecho, en algunas partes de la escritura, uno está diciendo conforme al verbo, conforme a la autoridad de Cristo. Entonces, miren qué bonito poder entender todo esto, porque uno va a coger pasajes y los va a entender claros, y va a entender que estar bajo gobierno es un asunto que existe en varias esferas de la tierra, pero que cuando estamos hablando de la expresión, y quiero cerrar con esta frase para poder dejar este tema, y el martes continuamos con gobierno, y vamos a ver todo lo que es la planificación de la vida, la expresión de la autoridad de Cristo y su vida encarnada en la tierra, ¿cierto? Es una expresión del gobierno de Dios. Vuelvo y lo digo. La expresión de la autoridad de Cristo y su vida modelando en la tierra al rey y al reino es una expresión del gobierno de Dios. Algo bien interesante. Si ustedes van a buscar gobierno en la escritura, adivinen qué. No lo van a encontrar. El término gobierno, escrito tal cual nosotros lo tenemos,
no lo encuentran en la Escritura. Pero cuando uno ve las expresiones de la Escritura está hablando de gobierno. Porque expresar al rey es expresar al reino. Y un reino es un gobierno. Por eso sí vas a encontrar palabras como administradores, gobernantes, ministros, jefes y por supuesto reyes, que todos son actores de gobierno. Por eso la expresión desde el momento de la creación, para que tú gobiernes sobre la creación, se le dijo a Adán, y le dio la autoridad para que gobernara. Y Adán lo tenía que hacer mediante la expresión de su vida. Pero cuando él decide salir, entonces se pierde del gobierno de Dios y entra otro gobierno. Nosotros estamos aprendiendo a entender las verdades de nuestro autor, a ver cuál es la autoridad que tiene y nos fue entregado, porque tiene autoridad para ser nuestro Salvador, autoridad para ser nuestro consumador de la fe, ¿cierto? Autoridad para ser nuestro gestor de vida, porque Él es la vida misma. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender de dónde viene la autoridad que nos es dada para vivir bajo el gobierno de Dios. Si tú te metes bajo el gobierno de Dios y no comprendes al gobernante de ese gobierno, no comprendes al Cristo, ni cómo fue otorgada su autoridad, probablemente lo que estás es diciendo, pásame una lista de cosas para hacer y yo las hago. Y eso, déjenme decirles que fue la iluminación que hubo en el tiempo de Moisés y lo que se les dijo a ellos para que entendieran un poco el tema. Tomen esta lista de cosas para hacer, 613 cosas para hacer. Haz estas 613 cosas y lo habrás hecho todo de manera perfecta. ¿Adivinen qué? No pudieron. No pudieron. Así es de que cuando vamos a entrar a mirar un cierre de lo que es el gobierno, esto probablemente me tome unos 20 minutos, no lo voy a hacer hoy, antes de que podamos nosotros empezar a hablar de la expresión de planear nuestra vida espiritual, los pensamientos y la conducta en un plan de desarrollo y madurez de nuestra vida espiritual. Eso va a ser muy interesante, porque eso será la expresión de una vida práctica en nuestras vidas. Y eso es gobierno de Dios. Mis amados, espero haber ampliado las inquietudes No, o haber concretado algunas cosas. es supremamente interesante, amor. Supremamente interesante. Y yo espero que todos finalmente hayan podido como entender de esto, de lo que se trata, y es de entender que el autor y consumador es Cristo. Sí. En Él fueron creadas todas las cosas. Y es muy importante lo que acabas de decir, porque ahí es donde vienen las diferencias de un cristianismo, entre comillas, real, a uno que se basa según la letra, podemos decir. Para vivir el gobierno, que fue lo que mi amado esposo dice, para vivir en el gobierno del Señor hay que conocerlo. Y es muy importante, no es una cuestión de letra, no es una cuestión de paso 1, paso 2, paso 3, unas tareas, como bien lo dice el pastor, sino es una serie de vivencias que solamente tú y yo podemos tener y que no todos los vivimos de la misma manera. Muy interesante lo que acabas de expresar. El término gobierno no está en la escritura. A mí no lo sabía. Siempre pues se habla de gobierno, pero ser tan exacto de que la palabra no está en la palabra gobierno, es muy interesante porque las personas también se ciñen a eso, ¿no?
¿Dónde está la palabra gobierno? Y entonces aprendemos gobierno. Pero la palabra gobierno no está expresada como tal, pero sí está expresada a través de ministros, jefes, administradores, discípulos. Y la autoridad de Cristo y su vida modelando en la tierra al rey y al reino es una expresión de Dios. Mis amados, si nosotros queremos vivir bajo el gobierno del Señor, tenemos que hacer lo que Él dice y tenemos que desarrollar lo que por gracia nos fue dada, que es una comunión con Él. Esperamos que este tema sea muy interesante para ustedes. También muy interesante poder entender los términos de jurisdicción, en qué tenemos y no tenemos autoridad. Muy interesante también haber dicho que la autoridad es libertad, pero no es libertad para hacer lo que quisieran. Yo no sé si después de todo lo que hemos hablado, familia Campis, Judith, Adrianita, Aisel, gracias por haberte conectado, Sarita, ¿tienen alguna pregunta? Nos interesa no estar aquí exponiendo la palabra y que ustedes digan qué interesante. Nos interesa saber que ustedes hayan podido comprender de lo que se trata. Entonces, por favor, alguna pregunta, aquí estamos. Hola. Aquí surge una pregunta. La pregunta que surge es si yo, por ejemplo, en el área de relaciones, digamos que estoy bajo unión libre, digámoslo así, o si estoy cometiendo algo que va en contra de Dios, ¿cierto? Yo reconozco, yo quiero seguir los caminos, pero hay áreas en mi vida que de pronto no están alineadas. Entonces yo no estoy, la pregunta es, si yo estoy en unión libre, no estoy bajo el gobierno de Dios. Gracias por la pregunta. Muy interesante, además. Se los voy a plantear de la manera, a tratar de ser preciso en el tema. Si quieres, Efra, déjala prendidita la cámara, con eso yo te veo. Me gusta, ya que lanzaste la pregunta, que permanezcas ahí con la cámara prendida mientras que yo contesto. Sí, con eso aquí porque esto es una conversación, ¿ok? Entonces, bueno, las celebraciones de boda tienen un origen cultural. Sí, incluyendo las judías, son de la cultura judía. Sin embargo, hay un principio de ser irreprensible para la obra del ministerio. Y ese principio de ser irreprensible exige que yo me mantenga con una pareja, que no esté brincando de pareja en pareja. Les digo esto, se lo voy a decir desde mi entendimiento. Si hay una bendición matrimonial o no hay una bendición matrimonial en una ceremonia, pero yo llevo 10 años viviendo con una persona, tenemos 3 hijos, y hemos construido un hogar, díganme si eso no es un matrimonio. ¿Qué implicación legal o qué ventajas legales pueda sacar una cosa o la otra? Los sistemas del mundo han vaciado su corrupción en leyes. Por eso es que han tratado de minimizar el concepto de tener una sola pareja al concepto de que la unión libre y el matrimonio legal están al mismo nivel, pero eso es el sistema del mundo. Cristo dice, sé esposa de un solo hombre
A mí me dicen, ¿dónde dice eso? Pues cuando le dijo, oye, es que tú has tenido 5 maridos, el que tienes no es tu marido, y fuera de eso me está echando los perros a mí. Eso fue lo que Jesús le dijo a esta mujer. Y luego le dice, deja de pecar y quédate con uno solo o quédate sola. Esas son las opciones que le dio. Quédate sola o quédate con uno solo. Pero procura que eso no esté haciendo. El divorcio no fue un invento de Dios. El divorcio fue un escenario permisivo de Moisés por algunas cosas que se daban en la cultura israelita, originadas en la cultura nómada de Oriente. Es ahí donde la historia y entender los contextos es importante. Entonces, si tú me dices a mí, unión libre o no, yo te digo, muéstrame una vida de gobierno y una vida irreprensible. Pero hay un tema de conciencia y en eso nosotros tenemos que ser también sabios, sobrios y es que por conciencia yo me someto por el bien de los demás a algunas cosas. Pablo le decía a Pedro, oye Pedro, coge juicio. Si tú no puedes comer cerdo, no comas cerdo, porque tú eres judío y así fuiste enseñado. Pero no me vengas a enredar a los gentiles que no tienen ese problema del cerdo. Eso es un problema judío y me los enredes con ese asunto. Pero también dice, pero si al comer yo algo por causa del entendimiento de la otra persona se pone en un estatus espiritual desventajoso y de debilidad, entonces lo mejor es que yo no lo coma. Y mira que este es un asunto de conciencia. Entonces, hay un asunto de orden y gobierno y es, si te vas a meter con una persona, quédate con ella. Ya es lo necesario para que el testimonio se guarde intacto. ¿De qué? De la vida de Cristo que tú estás viviendo con esa persona. Tiene que estar intacto y eso te hace irreprensible. Si tú estás en unión libre y es un causante para gente que tú estás edificando, no seas tropiezo, cásate. ¿Qué importa si tú estás en un orden y tú no estás pensando nada distinto? Pero si tú estás pensando como piensa el sistema del mundo, es que yo quiero tener un chancecito para poderme ir por la tangente, para hacerle un juego y no darle riquezas de las que hemos acumulado juntos, hombre, eso no es gobierno de Dios. Entonces, el tema no es lo de afuera. Déjame decirte, el tema es lo de adentro. Es lo de adentro. Y de eso vamos a hablar. Un tema es la conciencia corporativa que yo debo tener si soy un ministro competente o un discípulo de Cristo. Y otra cosa importante es mi conciencia como institución de Dios y hijo de Dios. Y esas dos tienen que estar alineadas con la palabra implantada. Entonces, todo esto viene desde adentro. Por eso Cristo decía, no se dan cuenta que lo que contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro. Entonces, las intenciones de las leyes son claras. Las intenciones de todos estos permisos morales son claros. Es para poder vivir una vida desordenada bajo alguien de autoridad que me diga que todo está bien. Porque muchas veces cuando andamos preguntando las cosas que sabemos que no están bien delante de Dios, es que estamos buscando una autoridad que nos avale. Y ese es un problema de conciencia, es un problema de gobierno, no es un problema de eso. Por eso tenemos que escoger bien el gobierno y saber dónde se origina para que no nos enredemos con cosas falsas, incluso que las religiones, incluyendo el cristianismo, han dicho durante mucho tiempo. Ahora yo quisiera sumar a eso y es que desafortunadamente nosotros hemos vivido una vida egoísta. ¿Qué quiere decir eso? Vivo por mí, me beneficio yo, mi esposo, mis hijos, yo. Pero Willy
acaba de decir, bueno, William no, el pastor no acaba de decir, sino es la palabra la que dice, que todo es por Él, para Él. Cuando yo enfoco ese versículo en todo el sentido de mi vida, entonces entiendo que yo me guardo la salud para Él. Entiendo que yo me caso y tengo un matrimonio para servirle a Él, porque todo tiene un objetivo y es Él. Ahora, esto de la libre conciencia es un planteamiento delicado en el sentido de que va a chocar contra muchos pensamientos que no están de acuerdo, pero si nosotros queremos alinearnos bajo un gobierno, mira, no importa si tú eres casado o no casado, pero el papel que te da, el papel es para que tú dices soy casada, pero vives una vida libertina. El papel ahí no te va a asegurar a ti absolutamente nada. Vive casada, pero vive como soltera. El papel dice casado, pero vive como soltero. Exactamente. Pero, como dice el pastor, si tú eres casado y estás edificando, porque la palabra también dice, siendo ya ustedes los que deben de enseñar, eh, prefieren abrir la boquita y dame leche. Nosotros tenemos que avanzar a enseñar a otros. Y cuando enseñamos a otros, pues desafortunadamente lo primero que la persona va a ver es nuestra vida. Eso es innegable. Y no es porque se quiera meter, sino porque nosotros debemos de ser testimonio en todo sentido, en todo lo que nosotros somos. La vida, la gente que estamos enseñando nos va a ver. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la fulana, eh, el, la, por decirte algo, la aspirina me quita el dolor de cabeza. Y si yo le digo, no, esa aspirina no funcionó, pues ¿qué dice la fulana? No, pues eso no sirve para nada. Pero si yo doy testimonio de la palabra que es real en mi vida, en mi casa, en mis hijos, eso es estar bajo el gobierno. Yo no sé si quedó bien contestada la pregunta, Efra, o si tienen alguna otra pregunta al respecto. Preguntas, esa fue muy buena pregunta, una excelente Excelente. pregunta. Y nunca hay malas preguntas, siempre son muy buenas preguntas. Excelente, sobre todo que hoy en día se habla mucho de eso. Más adelante vamos a hablar de un principio de gobierno que tiene que ver con esto. Efra. Nos quedó, pues sí, nos quedó muy claro. Aquí estábamos hablando lo que decías ahorita de que puedo estar casado y puedo estar haciendo y deshaciendo. Entonces el certificado de matrimonio no me da garantías de que yo sea intachable o que mi vida sea una vida íntegra y correcta delante de Dios. Entonces, lo que decías ahorita de conciencia no es eso. O sea, si hay una conciencia de pecado, de que de pronto nuestra relación no está bien en el sentido no de casarse o no casarse, sino de otras áreas que están, ¿no? Entonces son áreas que hay que revisar y obviamente para hacer de la parte social de ayuda a otros, de testimonio para otros, para los débiles o para las personas que no están. Entonces, obviamente es importante el estar casados, pero no es una maldición. Y eso es algo que nos han enseñado. Yo he hablado mucho con amigos y aún con familia, y lo que dicen, no, es que el pastor me dijo que si yo no me había casado, yo dije, ¿cuántos años tienen de estar juntos? 20 años. ¿Cuántos hijos? Tantos. Y Nietos. quiere decir que estamos en maldición cuando eso no es correcto. Entonces queda muy claro lo que dices, Pa, y nuestro pastor William. y Ma, es muy claro eso. Pastora, ¿sí? Hágame el favor, pastora. Ministra, pastora. Y queda muy claro eso, o sea, que es más el gobierno personal de Dios en nosotros y nuestra conciencia en Él,
que nos ayuda, que nos envía a actuar y que es solamente un certificado y que no hay maldición, que la Ahora, maldición de Cristo no haya cubierto. Pues no hay, Cristo ya lo pagó todo en la cruz. Nosotros, importante conforme a eso. pero qué difícil es, hijo, porque créeme, párate en una congregación tradicionalista y di eso en un púlpito. Te echan por hereje. Y te van a decir que Dios instituyó el matrimonio en Edén. Y él lo que hizo fue dar un símbolo profético de lo que era Cristo y la iglesia. Por eso Cristo es punzado en un costado, al lado de las costillas. Y en ese momento justificó a la gente y con la resurrección dio a luz la iglesia, que es lo que simboliza la creación de Adán y Eva. Entonces, ese es el tema. Pero bueno. Es muy importante, perdóname, amorcito, David tiene una posición muy interesante en cuanto a esto. Yo no sé, David, si quieras, si puedes prender tu micrófono y compartir lo que nos estás compartiendo. Hola, buenos días a todos. Bueno, creo que hay muchos elementos que pueden sesgar a las personas respecto a qué es permitido, qué no es permitido. Cuando papá comentaba acerca de las ceremonias religiosas, pues pertenecientes a cada religión, yo, yo creo que mucho de este conflicto viene de tratar de definir la cultura. Creo que a veces intentamos definir una cultura de reino como una cultura social, ligada pues a ciertos comportamientos sociales o patrones sociales. Y yo creo que ahí puede haber mucha confusión. Sí creo que es necesario definir una cultura de reino, pero un poco desligada de la cultura en la que vivimos. Y bueno, básicamente eso fue como lo que estaba comentando aquí con mi familia. Excelente. Muy importante, muy Excelente. importante. Sí, nosotros tratamos de poner a competir la cultura cristiana, la cultura judía, la cultura del reino y la cultura social, la cultura dominicana, la cultura colombiana, la cultura latina, la queremos poner a competir en el mismo escenario. Y expresión de cultura del reino es un tema que nos hemos acuñado a través del tiempo, pero es algo diferente Pues completamente. lo hemos acomodado, siempre tratamos de acomodar la cultura del reino a la cultura nuestra, no, nada que ver, o a la cultura judía, nada que ver. Ahora hay un problema que nosotros tenemos que respetar y es que Efraín tocaba un punto y lo voy a expresar de esta manera. Sí, las diferencias se dan porque hay unos que son débiles en la fe y otros son más fuertes en la fe. Y los débiles en la fe necesitan estar haciendo 1000 cosas para considerar que tienen una vida de fe. Por eso apelan a los ayunos, apelan a las intercesiones, la guerra espiritual, apelan a una serie de cosas para sentir que están viviendo una vida. Vigilias. Pero una vida práctica en Cristo es una vida plena y la madurez te da fortaleza en la fe. Por eso decía que los más fuertes en la fe ayuden a los más débiles. Y los temas de conciencia están impactando de acuerdo a la fortaleza de la fe. Entre más débil la fe, el tema cultural afecta más la conciencia, porque no es una conciencia del espíritu, sino es una conciencia, más como decía David, de una cultura social, de un comportamiento normal en un escenario tal, pero no en otros escenarios. Por eso hay que entender el tema. Cuando uno molesta con el término de griego, no es tanto por molestar, sino es para poder decir, en el mundo griego de esa época, las palabras se usaban de esta forma, entonces están detonando estas ideas de ese momento. Si nosotros no entendemos cómo funcionaban los griegos y por qué las palabras se hicieron ahí, es probable que no entendamos la dirección del texto que nos quiere mostrar a Cristo.
Sí, y ese conocimiento de ese texto, entre más claro lo tengamos, más fácil lo ejecutamos. Y es la ejecución lo que nos vuelve testigos de Cristo. No es lo que salgamos a decir allí. Entonces, muchas de las cosas, mi hijo escribía en un chat que campañas evangelísticas, maratones espiritualoides que yo terminé llamando, entonces nos encerramos a escuchar música de esa toda bonita y a llorar día y noche durante 36 o 48 horas, y eso no causa absolutamente nada. Si no hay un encuentro con la palabra implantada al menos, que es la más importante, pero digo al menos, no pasa nada, porque es como cuando dice que el que se expresa en lenguas no edifica a nadie. Es exactamente eso, son cosas que resuenan, pero pues no van a llegar a ningún lado. Entonces nuestro afán, nuestra preocupación, le insistimos, le preocupamos, no es que ustedes sean creyentes, tenemos demasiados creyentes, es que ustedes se constituyen discípulos de Cristo. El hecho de que alguien sea un ministro y que por gracia tenga alguna competencia, no deja de ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados en nuestra alma, que es la que necesita ser perfeccionada. Porque nuestra alma perfeccionada es la que va a gobernar los pensamientos que nuestro cuerpo va a expresar, en tanto que este cuerpo corruptible se vuelve incorruptible y habrá un perfeccionamiento completo. Entonces parece que somos perfectos, pero todavía no. Y esa sería la mejor expresión de serlo. Somos perfectos hoy, pero todavía no. Perfectos en nuestro espíritu, perfeccionados en nuestra alma, y algo ya ha sido perfeccionado y sigue la obra. Porque el que comenzó la obra la termina. Eso es lo que quiere decir. Que comenzó la obra en cada uno para perfeccionar ¿qué? ¿Qué es lo que se perfecciona? Al Cristo que tenemos dentro, que se perfecciona dentro de nosotros. Él es perfecto, sí, pero nuestra alma no. Entonces es necesario que eso suceda. Y nuestro afán es ayudar a construir ese conocimiento de Cristo entre todos. Y estas preguntas son muy valiosas por eso. Pero acompañar en la vivencia de ese Cristo, eso es lo que nos vuelve cuerpo, eso es lo que nos vuelve miembros unos de los otros, eso es lo que nos va a permitir expresar nuestro amor. Tenemos que hacer esfuerzos localizados, porque allí es muy rico que esté Efraín compartiendo con la familia en Medellín. Para nosotros es más difícil, pero aprovechamos todos estos medios virtuales para hacerlo. No queremos dejar de hacerlo. Aquí va a ser muy interesante un día reunirnos con Marisol, con Sarita, con todo eso, y nos reunimos todos en la sala de aquí, y hacemos la reunión todos reunidos aquí, todos reunidos en Medellín y todos reunidos en Barranquilla, y probablemente los que estén en Bogotá y los que estén en Valledupar también se puedan reunir todos en familia, y donde estén, porque pues es eso. Y vamos a tener que empezar a buscar eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos aprendiendo a manejar este distanciamiento, tenemos que empezar a vernos y acercarnos, porque esta vida práctica implica este relacionamiento íntimo también entre todos. Y queremos llegar a esos niveles y a esos puntos. Esto no es una clase por internet y un video para repetir. No, hay miles de materiales, yo les puedo decir, de excelentes maestros, gente que tiene más entendimiento que lo que yo pueda llegar a tener, pero el que estemos juntos y que Dios nos haya colocado en este escenario implica un conjunto de responsabilidades, porque sentimos que nos fue dada una autoridad para decir esta palabra en medio de la casa, en medio de esta casa que se está conjugando aquí. Y es en esto en lo que nosotros nos queremos invertir en este tiempo, y no vamos a descansar día ni hora en dejar de invertirnos en esto. En algunos que quieran estar y avanzar más y esto, pues nos invertiremos más tiempo, nos encontraremos entre semana, tendremos algunas citas o eso. Con algunos hemos comenzado, se ha hecho una cita o dos citas y se ha parado el tema. Con nosotros llevamos un proceso, no presionamos a nadie, esto no es control, esto no se trata de meternos en la casa de nadie, esto es compartir al Cristo
que nos ha sido dado en gracia. Y si lo recibimos y tenemos esa gracia, la podemos entregar y queremos entregarla. No podemos entregar una gracia que no hayamos recibido. Entonces, nos preocupan en el mejor sentido, no como queriéndonos volver sus padres, pero sí como queriéndonos volver compañeros de esta maravillosa experiencia de vida que Cristo nos ha dado. Mis amados, en serio que de verdad les amo. Sé que mi esposa también, pero quiero hablar a título personal. Les amo y los tengo en mente. Los que aquí continúan y los que han pasado en algún momento los tengo en mente. Y espero realmente que sean construidos desde su interior en todo el poder de la palabra y del Espíritu para que manifiesten la vida preciosa y perfecta que les ha sido regalada. Bye bye. Bueno, mis